Bueno, pues si les parece, Ya, sí, iniciamos. sí. Estamos estrenando, como les decía, plataforma eh, eh, y para las juntas nacionales y tenemos una conferencia magistral que el día de hoy quisimos variarla y que fueran ustedes tres con los que pudiéramos comentar, desde luego, alrededor del tema electoral, lo que es el Manifiesto México, eh, que, bueno, todos sabemos que estamos ante esta elección de más de 21,000 puestos, en donde se elegirán 15 gobernaturas, los diputados federales, 30 congresos locales y literalmente miles de puestos para presidencias municipales y alcaldías. Más de 90 millones de electores, en donde, pues en Coparmex hemos dicho que el adversario se llama abstención. Hemos hecho un análisis de la abstención y encontramos que a mayor escolaridad es mayor la abstención, a mayor nivel social es mayor la abstención, a mayor nivel económico es mayor la abstención, en cuanto a género es mayor la abstención en los hombres, en cuanto a edades es mayor la abstención en los jóvenes, excepto aquellos que votarán por primera ocasión. Geográficamente es mayor la abstención del centro del país hacia el norte, o sea, los estados más desarrollados, hay más abstención. Entonces, cuando nos dicen que el promedio de la abstención en unas intermedias es el 50%, pues ese es un promedio que no nos sirve para entender que en los estados del norte la abstención es un 70% y en el sur-suroeste es un 30%. Y por eso, desde Coparmex hemos impulsado esta estrategia de participo, voto y exijo que tiene 4 ejes. Primero, la invitación a ejercer el derecho ciudadano a votar, un voto razonado. Segundo, los observadores electorales que tendremos en todo el país para observar desde las campañas, el día de la elección y el resultado posterior. Los debates ciudadanos que estamos organizando en los 15 estados en donde se elige gobernador. Ya pasamos por Baja California, por Nayarit, por Sinaloa, por Querétaro, por Zacatecas, por Sonora. En un momento más inicia el debate en Guerrero y así recorreremos los 15 estados para terminar con un foro con la discusión con los partidos políticos sobre la agenda legislativa. Y el cuarto eje es el Manifiesto México, que es lo que nos tiene el día de hoy aquí para dialogar con ustedes. Este Manifiesto México que tiene, como saben, estos 8 ejes con respecto a la reactivación económica, a la atención a la pandemia, la recuperación del empleo, las finanzas y competitividad, la seguridad que se ha deteriorado tanto, el Estado de Derecho, el combate a la corrupción e impunidad, pues tan mencionado en estos días, especialmente en las mañaneras, cómo lograr la educación de calidad después de casi 2 ciclos escolares perdidos, cómo lograr salud para todos, más allá de la pandemia, cuando hay escasez de medicamentos, y finalmente la sustentabilidad en el agua y en la energía eléctrica. Nos decimos en Coparmex que queremos respeto a la ley y a las instituciones y no atropellos a la ley, que queremos acuerdos y no pleitos y descalificaciones, que queremos sentirnos todos mexicanos y no estar divididos, que queremos más y mejores empresas en lugar de ataques a las empresas, a las fuentes de trabajo, que queremos más empleos mejor remunerados y no apoyos electoreros. Queremos que se respete y tengan seguridad las mujeres en lugar de que sean maltratadas. Queremos salir a la calle con confianza y no sentirnos inseguros. Queremos salud para todos ante esta falta de medicamentos, educación para todos que tengan las herramientas adecuadas para poder tener acceso, un medio ambiente que esté cuidado en lugar de un planeta destruido, y un desarrollo inclusivo en donde nadie se quede atrás. Consideramos en Coparmex que este Manifiesto México plasma fielmente lo que escuchamos en la sociedad mexicana y hacemos una invitación, y así lo hemos hecho con los candidatos, a que integren esta plataforma de Manifiesto México a sus plataformas de campaña y que nos permita a todos conocer este Manifiesto México, dialogar con los candidatos, exigirles, cuestionarles, y con esto
tener una plataforma que nos permita discutir los temas importantes del país, los temas de largo plazo, en lugar de estar en las descalificaciones. Con esto, lo que me gustaría es irles haciendo algunas preguntas, de tal manera que podamos ir avanzando conociendo cuáles son sus puntos de vista. Y si me permites, Héctor, iniciaré con las damas estas preguntas. Un poco la dinámica es el que tengamos, les formulo una pregunta diferente a cada uno, cada quien contesta, pero siéntense en la libertad de contestar algo, de una pregunta que no necesariamente les hice de manera directa, y así iremos pasando en 3 rondas y luego les pediré un comentario final. En el caso de Héctor, que sabemos que tiene que retirarse a otra actividad, le pediremos primero esa participación y luego continuaremos, si nos permiten, Marilena y María Amparo, seguir nosotros 3 con la discusión al final de la sesión. Y entonces empezaría contigo, María Amparo, haciéndote... ¿Perdón? Sí, con gusto. Ah, perdón, es que no escuchaba. Te haré una primera pregunta que tiene que ver con un tema que dominas y que además, como decía Marilena, eres famosa en estos días, que tiene que ver con estas acciones que debemos implementar como país y como sociedad para lograr realmente tener ese México libre de corrupción. Primero, muchas gracias, José. Yo ya te había felicitado en tu nueva tarea al frente de Coparmex. Gracias a toda la Coparmex. He estado muchas veces con ustedes y me da un gusto enorme que destaquen ustedes dentro de la comunidad empresarial como una organización que ha estado presente en el debate público a través de propuestas y no, como tú decías hace un momento, de descalificaciones. Y los felicito por este nuevo ejercicio, porque me tocó participar con ustedes en elecciones pasadas, en donde pues se le pedía a los diferentes candidatos a gobernador y luego a los que habían resultado electos, pues que se comprometieran con una serie de, organizamos los debates y que luego se comprometieran con una serie de principios, muchos de los cuales veo ahora, y me da gusto, en Manifiesto México. Ante esta pregunta de la corrupción, quisiera decir que a pesar de que López Obrador llegó con esta plataforma y que, pues bueno, en buena medida se le pavimentó el camino por los excesivos grados de corrupción e impunidad que presenciamos en el sexenio anterior, también en los otros, pero particularmente en el sexenio anterior, y sin embargo, paradójicamente, pues no ha presentado una política integral para combatir a la corrupción. Y no es por falta de propuestas, porque pues muchas organizaciones de la sociedad civil, Coparmex mismo, desde la academia, pues hemos hecho propuestas integrales. Yo creo que para poder combatir la corrupción, primero tenemos que concebirla como un problema sistémico. Y cuando digo sistémico, quiero decir que atraviesa a los diferentes sectores, o sea, sistémico vertical y horizontalmente. Atraviesa a los diferentes sectores, porque tendemos a pensar que la corrupción está únicamente en el sector público, y no. La cultura de ilegalidad que hay en el mexicano, tal y como lo muestran los estudios sobre cultura política, pues está muy extendido. Hay una gran tolerancia del mexicano hacia la corrupción. Y también, desde luego, dentro del sector empresarial. Corrupción es un problema de oferta y demanda. Y es sistémica también en el sentido, en el eje vertical, que pues aplica esta corrupción a los gobiernos municipales, a los gobiernos estatales, desde luego al gobierno federal y a los 3 poderes de la Unión, Congreso, Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo. Entonces, es por esto que se necesita un enfoque integral.
Y el problema es pensar, uno, que el gobierno solo puede combatir la corrupción. Todas las experiencias exitosas en el mundo te hablan que para poder escalar en el ranking de corrupción, pues ningún país que no haya juntado a estos tres sectores lo ha logrado. Y en segundo lugar, que esto es una cadena que no puede atacarse por el lado punitivo, por el lado del castigo únicamente. El círculo de la corrupción comienza porque no hay prevención, segundo, porque no hay denuncia. En caso de que haya denuncia, pues los ministerios públicos no saben o no quieren integrar las carpetas de investigación de manera adecuada. Después no se presentan ante el juez. Si se llegan a presentar ante el juez, pues hay un espacio para poder corromper al juez y que no te condene. Y ya si te llega a condenar y llegas a pisar la cárcel, pues siempre hay posibilidades de que sigas delinquiendo desde el penal. Entonces, fijarse únicamente, aun cuando fuéramos efectivos en el castigo, no va a resolver el problema de disminuir la corrupción. ¿Por qué? Porque los mexicanos, los ciudadanos, los empresarios, los funcionarios públicos, siempre tienen opciones frente a sí, que son, ¿qué hago como ciudadano? ¿Me espero 3 meses para que me den una cita en el Seguro Social o intento sobornar al señor de la ventanilla para que me dé una cita porque mi madre se está muriendo y requiere de una operación? ¿Qué hago como empresario si sé que si no pago por un tráfico de influencias y que me den las bases de las licitaciones, voy a perder a la mala? Entonces, pues mejor recabo la información a través de una mordida y tengo algún chance de competir. Y así me voy. ¿Cómo abro mi negocio? Si soy un Oxxo y quiero abrir aquí en la esquina y me quiere negar, a pesar de tener derecho a ello, el uso del suelo, pues pago, porque si no, lo va a abrir 7-Eleven. Y así me puedo ir con muchos ejemplos de cada uno de los sectores que me llevan a corromperme. Entonces, creo que es fundamental, para no extenderme, crear los incentivos para que cuando los ciudadanos, los empresarios o el funcionario público se enfrente a este dilema, no opte como ser racional o con una racionalidad individual, no opte por caer en el acto de corrupción y tratar de convencer de que al mediano plazo todos pierden. A ti como empresaria te sale más caro abrir un negocio, a mí como ciudadano disminuye mi ingreso si tengo que estar pagando actos de corrupción, y a mí como gobierno me deslegitima el incurrir en actos de corrupción. Así que difícil en el sentido, fácil en el sentido que lo estoy planteando, difícil porque esto requiere, Pepe, una acción colectiva, es decir, que todo mundo se niegue, toda la comunidad empresarial se niegue a recibir información para poder ganar un contrato, porque si no, pues uno pierde y el otro gana y es una competencia desleal. Y no vemos nada, no puedo mencionar de verdad, aún queriéndolo, una medida que lleve a romper los incentivos y lleve a romper esta cadena de la corrupción de la que acabo de hablar. José, lo único que hemos visto en términos de corrupción son medidas punitivas, ampliar las penas, ampliar el número de delitos que merecen prisión preventiva, equiparar el fraude fiscal con el crimen organizado o hacer la extinción de dominio. Esto con el cuento de que así se desincentiva los delitos, incluido el de la corrupción. Créanme, no es así, va por el lado, con cosas muy sencillas, digamos, en términos de trámites, cuando pensamos que 5% de la población hace sus trámites vía Internet,
pues los espacios de corrupción son el 95%, porque implican una interacción de ventanilla, digamos, en donde es mucho más fácil. Entonces, esas medidas que hemos planteado distintas organizaciones, creo que pues poco a poco pueden ir cambiando el panorama de la corrupción. Sí, muchas gracias, María Amparo. Creo que tu documento de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, de esta anatomía de la corrupción, pues se detalla claramente estos procesos, estos ejemplos que nos pones. A mí me gusta lo que planteas de la necesidad de la prevención, de la conciencia de que esto se va avanzando poco a poco. No se trata de una campaña, un plan anual, ni siquiera sexenal. Sabemos que los países que han pasado de estar entre los que hay más corrupción, a los que están con menos corrupción, les ha tomado décadas. Entonces, esta es una medida, tú dices, en mediano plazo, a lo mejor debemos de tener la conciencia de que será a largo plazo, pero que se requiere la acción colectiva. Ese es el compromiso. Que me gusta lo que planteas, María Amparo, porque creo que tenemos que romper eso de que si no, no puedo trabajar, hacer esta acción colectiva de tal manera que todos, aunque sea poco a poco, tengamos esa claridad de que sí se puede tener ese México libre de corrupción. Paso a la siguiente pregunta, María Elena, que tiene que ver con el tema de seguridad, un tema relacionado con algo de coyuntura ante esta aprobación de la ley de telecomunicaciones y radiodifusión con respecto a los datos biométricos. Desde el punto de vista de seguridad, ¿cuál es el riesgo de entregar estos datos biométricos para poder mantener la línea celular? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. José, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes y además compartir el panel con María Amparo y con Héctor. Realmente tiene muchos riesgos a lo que hoy nos enfrentamos con este padrón electoral. Primero que nada, es completamente inconstitucional. Y digo que es completamente inconstitucional porque viola todos nuestros derechos humanos. No solamente viola nuestro derecho a poder comunicarnos, en el caso de que digamos que no queremos ser parte de este padrón, pues no solamente viola ese derecho, sino que al mismo tiempo nos viola muchos más derechos. El problema de este padrón, me parece que los legisladores, al crearlo, no pensaron en las consecuencias de haberlo creado. El pedir los datos biométricos, ellos dijeron que era con el objetivo de combatir la extorsión, el secuestro, la delincuencia, ¿no? Lo cual parece encomiable. Pero las vulnerabilidades, los costos y las consecuencias no deseadas asociadas a la implementación precisamente de este padrón, pues rompen con toda su intencionalidad, aunque podamos pensar que fue una buena intención. Me pregunto qué incentivos, por ejemplo, podría tener la delincuencia organizada para registrarse en un padrón cuando pueden robar tu celular o forzarte a comprarles 20 líneas telefónicas con tus datos biométricos o simplemente comprar una tarjeta SIMS del otro lado de la frontera, ¿no? La creación de este padrón, por eso es que digo que es completamente violatorio, porque para imponer medidas que afecten la privacidad de una persona, debería de haber estado justificado, uno, cuáles son las medidas idóneas para lograr el objetivo. Y dos, que sean las menos intrusivas entre las medidas analizadas. Creemos que pues no se analizó ninguna de las medidas. Además, el derecho de acceso a los servicios de telecomunicación, de Internet y de banda ancha en dispositivos móviles te dan acceso a otros derechos. Por eso es que decía al principio que es violatorio a los derechos humanos. Derechos tales como el acceso a la información, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, al acceso a la salud, a la educación, a la cultura, el ejercicio de una profesión o simplemente para entretenerte, ¿no? Y además hay otro tema, violan nuestra presunción de inocencia, porque
en el mismo sentido que va esta ley, pues ya de una vez dicen que que eres responsable de algún delito que además todavía ni siquiera cometes. Además, al recabar los datos biométricos, pues requeriría el consentimiento expreso y por escrito de la persona. Y para que exista el consentimiento, pues debe ser por voluntad propia, ¿no? Y entonces, y voluntad libre. Realmente puede haber una voluntad libre cuando te dicen que vas a perder un servicio y te vas a perder del servicio de telefonía celular y de acceso a internet móvil, pues claro que no, ¿no? Y cuando el padrón termine en manos de los delincuentes, que muy posiblemente terminará como han terminado muchos otros padrones en México, ¿quién se va a hacer responsable de que te roben la identidad o de que te acusen de un delito que cometieron con una tarjeta SIM que te hicieron comprar por la fuerza? ¿No? Entonces, pues por estas razones es que desde Causa en Común, con un grupo de abogados y de especialistas en privacidad de datos y telecomunicaciones, es que estamos haciendo un amparo pro bono y aprovecho para comunicárselos a ustedes. Este amparo está para compartirse con todas las personas que desean ampararse y no perder el derecho a internet y a telefonía móvil, por lo cual pues todos los miembros de Coparmex están invitadísimos a entrar a la plataforma que es www.amparopadronprobono.mx. Ahí a la vuelta de correo pues te dicen qué es lo que tienes que hacer, qué datos se requieren para poder ampararte, y además el grupo de abogados de Luis Pérez de Hacha le va a dar el seguimiento jurídico al amparo desde que inicia hasta que termina. Entonces, bueno, pues estamos contentos de poder colaborar en esto. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Marilena. Pues sí, gracias por incluirnos en este amparo. Ya anotamos amparopadronprobono.mx. En la mañana estuvo con nosotros Luis Pérez de Hacha, así es que qué bueno que esté en manos de él este amparo. Y desde luego, hay que protegernos porque la clave de un correo electrónico la podemos cambiar cuantas veces queramos. El NIP de una tarjeta lo podemos cambiar también cuantas veces queramos, pero nuestros biométricos, el iris, nuestro rostro, la huella digital, la voz, pues esos ya son únicos, insustituibles. Entonces, estos riesgos que nos comentan de que llegara esa información en manos de la delincuencia, pues nos pondría en altísimo riesgo a nuestra seguridad. Desde Coparmex estaremos acompañando a Causa en Común en esta lucha por señalar que esto es inconstitucional y que no se deben de perder estos derechos. Muchas gracias, Marilena. Y Héctor, me gustaría abordar otro de los problemas coyunturales en estas iniciativas que han sido muchas en las últimas semanas, en particular sobre el sector de hidrocarburos y el sector eléctrico. ¿Cómo podemos evitar este resurgimiento del monopolio gubernamental en los órganos del Estado en estos dos temas, ante la aprobación que hubo, aunque ahora suspendida, la ley de la industria eléctrica suspendida de manera definitiva, la ley de hidrocarburos suspendida de manera temporal? Bueno, José, muchas gracias por la invitación, por la compañía, por Elena y por María Amparo. Siempre aprende uno mucho oyéndolas y muchas gracias por la iniciativa del Manifiesto México, porque hace mucho tiempo que no leíamos algo parecido a un buen menú de los problemas, de los grandes problemas nacionales, de las políticas públicas que habría que llevar en cada lugar para poder aspirar a tener un país pues armónico en su desarrollo, inteligente en su gobierno, capaz de reconocer sus problemas y las soluciones a sus problemas. Hace mucho tiempo que no teníamos algo parecido a este manifiesto, ya que hay que agradecerlo y agradecerlo mucho, porque nos recuerda que ni hay soluciones mágicas, ni hay soluciones que pueda tomar un presidente de la República con decisiones que a él le parecen correctas, sin tener un equipo de gobierno, políticas públicas específicas, responsables de las políticas públicas y evaluación y medición de lo que está pasando. De manera que es una muy buena
es una buena noticia esta. Ahora, respondo muy puntualmente a tu pregunta. Cumpliendo la ley vigente, nosotros podemos resolver los problemas que hay en la industria eléctrica y en el sector petrolero cumpliendo la ley vigente, en lugar de empeñarse, como hace el presidente, en generar leyes que son de salida, inconstitucionales, que están de salida en contra de la ley vigente. Y con esto voy, digamos, a lo que yo quisiera subrayar aquí. A mí me parece que hay tres grandes asuntos que envuelven el conjunto de los problemas del manifiesto. El primero es la ley, porque tenemos un problema muy serio con la ley y el Estado de Derecho en México hoy. No sabemos cuál es nuestra ley. Las legislaciones fundamentales de este gobierno han sido aprobadas en el Congreso, pero están sujetas a querella constitucional en la Suprema Corte. La Suprema Corte le está haciendo un muy flaco servicio al país, no ocupándose de decirnos cuál es la ley que rige en esta tierra. María Amparo Casal y Saúl López Noriega han hecho un libro, hicimos un número en la revista Nexos, haciendo la cuenta increíble de las leyes fundamentales que están bajo querella constitucional. Este es un país cuyo Estado de Derecho está bajo revisión constitucional. Es una incertidumbre de muy alto rango. No creo que hayamos estado nunca en una situación así. Me parece que lo primero que tiene que hacer, quien tiene que hacerlo, y en este caso la Corte, es decirnos cuáles de esas leyes que ha promulgado este gobierno son constitucionales y cuáles no. Tenemos un grave problema de Estado de Derecho. Y baja al sector energético y a todos los lugares, baja el tema de esta incertidumbre constitucional en que vive el país. Este es el primer asunto. El segundo asunto es, desde luego, el crecimiento económico. Es decir, ningún problema de este país se va a resolver si no crecemos económicamente, si no hay oportunidades de empleo, oportunidades de creación de riqueza y la potencia del desarrollo económico del que este país es capaz y que está frenada, entre otras cosas, por contradicciones muy severas respecto de las leyes que rigen en sectores estratégicos del desarrollo económico del país. Revisemos nada más la cantidad de derechos que han sido violados, de inversiones que han sido interrumpidas, de la destrucción económica y de la incertidumbre económica en que está la economía del país, para reconocer que en medio de todo la economía mexicana, así como con los defectos que tiene, no es un animal fácil de matar. Tiene su vigor, tiene su fuerza y hay que quitarle las restricciones para poder tener alguna posibilidad de un país justo, de un país próspero, de un país capaz de darle oportunidades a sus habitantes. Y el tercer asunto es el tema social. Me parece que nos ha quedado claro en la pandemia que tenemos un desastre en términos de nuestro estado de bienestar. Y que este gobierno ha venido a agravar todavía más ese desastre, desmontando cosas que funcionaban sin haber puesto en su lugar nada. Después de esta pandemia, nosotros necesitamos construir en el país, en el ámbito de la educación y en el ámbito de la salud, una nueva época de calidad en la salud y de calidad en la educación. Los dos campos están prácticamente destruidos, barrenados, disminuidos por las decisiones del gobierno, que ha destruido cosas increíbles, como el Seguro Popular, y que ha simplemente suspendido de la educación el criterio de la evaluación. Bueno, si eso no es algo que necesita una revisión de fondo, no sé qué pueda necesitar. De manera que pongo estos tres asuntos como claves. Necesitamos Estado de Derecho, empezando por saber qué derechos es lo que tenemos que respetar. Necesitamos crecimiento económico, sin el cual no se puede plantear nada. Y necesitamos una política social de a de veras, que no sea dar dinero para conseguir votos, que sea efectivamente dar bienes públicos.
Eso me parece que yo subrayaría del manifiesto. Sí, pues muchas gracias, Héctor. Un análisis muy a fondo con estos tres temas súper prácticos, ¿verdad? Estado de Derecho, la necesidad del crecimiento económico y este estado de bienestar en salud y en educación. Me gustaría aprovechar que todavía tienes algunos minutos más que nos acompañarás, y preguntarte, Héctor, con respecto a la función de los órganos autónomos en nuestro avance democrático. ¿Cuál es tu visión de qué es lo que necesitamos como país en este avance democrático? ¿Cuál es el papel que tienen estos organismos autónomos e independientes? ¿Qué tan necesarios son? ¿Qué es lo que debiéramos hacer si queremos que se conserven? Bueno, necesitamos otra vez aceptar que este no es un país que se puede gobernar con la decisión, con la voluntad de un presidente, que lo que hace falta son instituciones que van acompañando el proceso democráticamente de construir entidades sólidas en todos los ámbitos, en el ámbito, desde luego, de la rectoría económica, en el ámbito, desde luego, de la cuestión electoral, pero en muchos otros ámbitos de la transparencia, en el ámbito de los derechos humanos. En todos esos ámbitos, este gobierno ha sido un increíble destructor, bajo la hipótesis implícita de que las cosas van mejor si las maneja solo el presidente. Bueno, lo que nos ha demostrado con creces este gobierno es que las cosas, si solo las maneja el presidente, van mucho peor de lo que puede uno imaginar. En cada uno de los ámbitos en donde el presidente ha lesionado los contrapesos, los equilibrios, las cosas funcionan peor. Funciona peor el Congreso, funciona peor la Corte, funciona peor el Poder Judicial, funciona peor los derechos humanos, funciona peor la rendición de cuentas. Todo funciona peor cuando solo una persona decide las cosas. Y esto me parece que ya ha quedado claro. Espero que algo de esto se haga manifiesto en la votación del 7 de junio. Me gusta mucho que el proyecto, digamos, de coyuntura de Coparmex sea invitar a la gente a votar, a pensar y a votar. Ahora, me desanima bastante lo que dices de quienes no votan, porque yo creo que esos que no votan son, digamos, parte fundamental de la calidad de la ciudadanía mexicana. Y pensar que no van a acudir a votar me disminuye un poco la idea que tengo de su calidad como ciudadanía. Creo que es fundamental que los que tienen algo que decir respecto de lo que sucede lo expresen con su voto ahora el 7 de junio. Sí, muchas gracias, Héctor. Y es esto que comentas de que las decisiones no las tome una sola persona, pues lo sabemos en la experiencia de la empresa. Es decir, cuando aplicamos gobierno corporativo, es que una sola persona no pueda tomar las decisiones, aunque sea el director general, aunque sea el presidente del consejo. Sabemos que en las mejores prácticas corporativas establecen que las decisiones se tomen colegiadas de tal manera que se enriquezcan, y que qué bueno que haya distintas perspectivas, distintos puntos de vista, que es la manera en que se enriquecen las ideas y las propuestas. Cuando es una sola perspectiva, un solo punto de vista, efectivamente no se lleva al mejor puerto las decisiones. Me gustaría continuar, María Amparo, con otro tema que tiene que ver con la certidumbre jurídica ante esta falta de Estado de Derecho, que ya Héctor nos comentó con bastante claridad, y que lo resumía, pues simplemente hay que cumplir las leyes, ¿verdad? Pero ante esta incertidumbre jurídica y esta falta de Estado de Derecho, ¿cómo podemos generar esa confianza para que las empresas inviertan en el país? Tanto empresas mexicanas como empresas extranjeras, que les sea atractivo invertir en México. ¿Qué tendríamos que hacer diferente, María Amparo? Muy interesante tu pregunta. Si me permites nada más abordar un tema de lo de la corrupción, nada más también para no quedarnos con el mensaje de desesperanza.
No me voy a ir a los ejemplos del sudeste asiático exitosos y que todo el mundo cita a una realidad que no tiene nada que ver con nosotros. Quiero decirle al público que Chile y Uruguay, dos países pues similares, no en población desde luego, pero que tienen avances democráticos y demás, lograron escalar al primer tercio de países con menos corrupción en 10 años. O sea, estaban de la mitad para abajo y en menos de 10 años, no tomó una generación, en menos de 10 años están en el tercio superior de los países sin corrupción. Así que sí se puede, con medidas muy puntuales, muy bien dirigidas y no con esta visión general y mucho menos voluntarista de que si tenemos gobernantes honestos, ya estamos del otro lado. Y paso a tu pregunta. Pues mira, lo primero que creo que se tiene que hacer en términos de la inversión, pues es el primer punto que hacía Héctor Aguilar, que es lo del Estado de Derecho. Ya llevan muchos años, te diría, bueno, ya lleva una década, que cuando tú preguntas a los empresarios, no únicamente en las encuestas nacionales, sino también en las internacionales, junto con la corrupción y la violencia, el otro problema que identifican los empresarios como el más serio para sus negocios o para invertir o para emprender en México es precisamente el de la certeza jurídica. Algo que va contrario absolutamente a lo que ha hecho este gobierno. Si algo se hizo bien en la época, en la mal llamada época neoliberal y que ha mantenido y no debe haber mantenido el presidente López Obrador, fue la certeza que te daban eso que ellos llaman las pues, variables macroeconómicas, mantenerlas en orden. No siempre hay que tenerlas en ese orden, como lo ha demostrado ahora con su programa el presidente Biden, en donde dice, bueno, pues si tenemos que emitir e incurrir en mayor deuda, lo vamos a hacer porque la coyuntura lo amerita. Pero un marco regulatorio sencillo, simple, con pocas reglas, pero que se cumpla, creo que es uno de los pilares fundamentales de la inversión. Lo que no podemos tener son no solamente políticas públicas erráticas y que no están basadas en un diagnóstico. Lo que no podemos tener es un cambio todos los años en materia de miscelánea fiscal. No estoy hablando de que si subieron o bajaron los impuestos. Lo que no podemos tener es, a pesar de que el empresariado mexicano se le debe de exigir que pague sus impuestos, no se puede extorsionar al empresariado para que pague los impuestos que debe y además que se le aplique el marco normativo que fue publicado posterior a cuando se tiene el crédito fiscal con el sistema de administración tributaria. No se puede crear un clima de confianza entre los empresarios, que es el pilar de la inversión, cambiando o, digamos, amenazando con quitarte unas concesiones si no cumples con ciertos caprichos presidenciales o cambiándote las reglas para la inversión en materia eléctrica o en materia de extracción o procesamiento de hidrocarburos. Si cada presidente a contentillo va a diseñar una nueva política pública que involucre la falta de certeza, tomo el caso de los ferrocarriles, tenían una concesión por tal número de años y a la mitad del camino les dicen, ahora ya no van a ser 50 años, van a ser 15 años. Bueno, pero yo tomé mis decisiones de inversión con base a 50 años. Entonces, es dinero a fondo perdido. Si esta es la percepción que tiene el empresariado, la inversión no va a llegar. Dentro de todo este panorama sombrío que estamos planteando, creo que los tres,
veo una luz de esperanza que no es precisamente la que me gustaría que fuera producto, ahí sí, de la voluntad de los mexicanos, de la voluntad del gobierno de México, es esto de los famosos contrapesos. No están funcionando porque está capturado el Congreso, o bueno, tiene una supermayoría el Congreso, pues de la Suprema Corte ya habló, no quiero abundar, Héctor Aguilar, de los órganos de autonomía constitucional que sabemos que están todos en la picota, la prensa que está amenazada, nosotros, las organizaciones de la sociedad civil y los comentócratas, lo mismo, que son contrapesos sociales, nos va quedando uno, que es la variable internacional. Hoy en día, tanto a nivel gubernamental, digamos, porque están pidiendo ayuda de su gobierno, los empresarios norteamericanos, se están hablando ya de las violaciones al tratado, al Telecán. Eso en materia de intercambio comercial, en materia de corrupción y en materia de derechos laborales, que es lo que estamos viendo en este momento, puede introducir un buen elemento de certidumbre propicio a la inversión. El problema es que, bueno, pues estos juicios suelen ser largos, pero va a haber castigo desde fuera, igual que tuvimos la cláusula democrática en donde la Unión Europea no comerciaba o acordó no comerciar con México si no teníamos ciertos requisitos democráticos, pues por ahí nos van a venir los contrapesos y pues yo espero que nuestro gobierno diga, pues yo no puedo seguir arriesgando la inversión en México porque, y ahí tomo el segundo punto que hacía Héctor Aguilar, porque sin crecimiento no vamos a ningún lado. Me da mucha tristeza, pero creo que lo que va a funcionar en materia de crecimiento y en materia, desde luego, de Estado de Derecho, van a ser los compromisos internacionales y los tratados internacionales, mientras se convence al presidente que, o a la Suprema Corte, o al Congreso, o a los tres, que la certidumbre jurídica es el pilar de las inversiones. Muchas gracias, María Amparo. Sí, Héctor, sabemos que tienes que retirarte si quisieras hacer algún comentario. Sí, muy rápido. Creo que tiene razón María Amparo, ahí hay una cosa que va a hacer un contrapeso. Pero yo creo que el contrapeso real que va a tener este gobierno son los votantes, y los votantes del 7 de junio. Estoy cada vez más seguro de eso y me parece que está en la lógica de las cosas, de que lo que trajo la democracia lo disminuya o se lo lleve la democracia. Yo creo que los votantes van a ser el gran contrapeso de este gobierno. María Elena, me tengo que ir. José, amigos, me disculpo, me tengo que ir. María Amparo. Hasta luego, Héctor, suerte. Sí, muchas gracias por acompañarnos, Héctor. Nada más aclarando que la elección es el 6 de junio, ¿eh? No vaya a ser que llegues el 7 y haya sido la elección. Me dije, estoy pensando además en el 7. Claro, el 7 vamos a despertar con un resultado electoral que esperemos que nos ayude a los equilibrios. Ojalá así sea. Sí, muchas gracias, Héctor. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, continuamos, María Elena, me gustaría abordar un tema que tiene que ver con algo que, bueno, tú ves todos los días, es cómo responder a esta estigmatización y criminalización orquestada desde el gobierno federal contra la labor que se hace en la sociedad civil ante esta incapacidad de resolver la violencia contra la prensa, las constantes violaciones a los derechos humanos. Desde la sociedad civil, ¿cómo le hacemos, Marilena? Pues mira, lo tenemos que hacer juntos, ¿no? Esa sería la primera respuesta y a bote pronto. Lo tenemos que hacer juntos todos los ciudadanos, porque al final del día me parece que es muy ingenuo quien pueda llegar a pensar que a él no le va a tocar o a ella no le va a tocar o a ese grupo no lo va a tocar el presidente. Eso es completamente ingenuo. Más tarde o más temprano,
nos toca a todos. Y por eso es que creo que precisamente todos deberíamos de estar involucrados, primero con solidaridad a las organizaciones con las que ya el presidente ya ha estigmatizado, ¿no? Una de ellas, ¿no? Pues aquí tenemos presente a su presidenta, María Amparo Casar, con quien por supuesto nos solidarizamos, pero además estoy muy orgullosa de pertenecer a su consejo en Mexicanos contra la Corrupción. Me parece que uno de los problemas que tenemos es precisamente que no hemos encontrado la forma de responder de manera adecuada, ¿no? Lo hemos hecho respondiendo, poniendo argumentos, poniendo datos sobre la mesa, hablando de todo lo que sí ha hecho la sociedad civil durante muchísimos años, todos los logros que hemos tenido, que muchos de estos tienen que ver precisamente pues con los órganos autónomos que tanto le molestan a este gobierno, que tienen que ver con los equilibrios que hemos buscado, que pues también le molestan, pero que al final del día también esto fue lo que lo llevó a la presidencia. Sí, me parece que ese es un tema del que el presidente pues no se ha acordado o no se quiere acordar. Pero quienes lo llevamos a la presidencia, pues al final fueron los que votaron por él, ¿no? No llegó de una manera autoritaria. Quien lo mantiene en la presidencia es precisamente la legitimidad de los millones de votos que tuvo. El problema es que ahora está perdiendo la legitimidad por todos sus actos ilegales y por toda la polarización que ha hecho. Y creo que en ese sentido el presidente debe o debería reflexionar, ¿no? Y nosotros también como sociedad civil, haciendo una autocrítica, considero que no hemos sido capaces de transmitir todos los mensajes que deberíamos de transmitir de manera adecuada, porque aunque él sea el dueño pues de la comunicación, ¿no? Al final del día con estas mañaneras de 2 horas, nosotros tampoco no hemos involucrado lo suficiente a los mexicanos por los que trabajamos en las organizaciones civiles, ¿no? Por ejemplo, en Causa en Común no hemos sido lo suficientemente activos en involucrar a las, yo diría, más de pues miles de víctimas a las que hemos atendido, a los policías por los que salimos a dar la cara todos los días y salimos a exigir que tengan mejores prestaciones, que estén en una mejor situación, que les den más profesionalización, como bien dice el manifiesto que ustedes presentaron, que me parece muy bueno porque abarca todos los temas, y en los temas de seguridad pues le dan en un punto clave que es precisamente el fortalecimiento a las corporaciones de policía, tanto estatales como municipales, ¿no? Ahí dice que también a la federal, pero bueno, pues la federal hoy en realidad no existe porque es una extensión de los cuerpos militares, ¿no? Creo que tenemos que ser tenemos que estar mucho más unidos. Creo que tenemos que sacar mensajes mucho más claros y por el otro lado también utilizar las vías jurídicas que tenemos, como es el amparo, que es el que ahora estamos utilizando para el tema de la telefonía celular, pero que lo podemos utilizar para muchos otros temas. Recordemos que la primera circular que envió el presidente fue precisamente para estigmatizar a las organizaciones civiles, diciéndole al Congreso y a todas las instituciones del gobierno federal que no podían dar un solo peso a las organizaciones civiles, ¿no? Y recordemos que esto fue completamente ilegal porque además ya estaba en la Cámara de Diputados el presupuesto para muchas organizaciones que dependen precisamente del presupuesto federal para actuar y sobre todo en trabajo de piso, ¿no? Vimos también cómo quitaron las guarderías, cómo quitaron los refugios de las mujeres violentadas. Y creo que todo esto, si lo ponemos en conjunto, como ya decía Héctor, bueno, pues ha habido una destrucción institucional que no habíamos visto antes. Y no solo eso, sino que por lo que lo han cambiado ha sido precisamente pues por dar dinero directo a las mujeres en este caso, pero no como una política pública, sino pareciera como una limosna, ¿no? Entonces sí creo que tiene que llegar un momento, y yo creo que va a llegar,
en el que todos unidos, salgamos a decir ya basta y encontremos las formas de volver a tener un diálogo, porque no tenemos que pensar todos igual, ¿no? Simplemente tenemos que tener la capacidad de escucharnos unos a otros y de llegar a los mejores acuerdos para México en todos los sentidos. Y uno de los sentidos, me parece, más importantes es el tema de la seguridad y de buscar que podamos vivir en paz y dejar un país mejor. Gracias, José. Muchas gracias, Marilena. Me encanta escuchar que es algo que tenemos que resolver juntos, que tenemos que estar unidos, tenemos que mandar mensajes claros, que podemos usar las vías jurídicas, es decir, aun cuando hay esta acción del Estado en contra de los ciudadanos, pues para eso existe el amparo. Y qué bueno que han tomado esa iniciativa, como te decía Marilena, pues los acompañamos en ese camino, porque efectivamente hay que decirlo, hay que mandar los mensajes, pero también defendernos jurídicamente. Creo que lo que comentas de la necesidad del diálogo, aunque pensamos diferente, y claramente con el gobierno actual, pues tenemos una perspectiva diferente, pero aún así podemos llegar a acuerdos. Ya lo demostramos en el diálogo que durante 3 meses tuvimos para llegar a un acuerdo en la ley de subcontratación, pues finalmente se llega a un acuerdo. Es el mejor acuerdo posible, un acuerdo en que todos ganamos. Claro, todos tuvimos que conceder algo, pero sí se puede por la vía del diálogo. Y por eso me parece importante el llamado que haces a este diálogo y desde luego la fuerza que da que todos nos manifestemos, que todos enviemos los mensajes, que estemos juntos, que estemos unidos, porque esto es lo que realmente permitirá que se dé el cambio. Desde luego ya nos decía Héctor que la manera de expresar esos mensajes es en las urnas y por eso tenemos que invitar a todos los ciudadanos, a todas las ciudadanas a ir a votar. Y con respecto a esto, vi que se quedó Héctor muy intranquilo con el tema de la abstención y quisiera pues escuchar de ustedes dos, ¿qué se les ocurre? Marilena, ¿qué se les ocurre, María Amparo, que podamos hacer ante esta realidad de la abstención y que si no logramos que más mexicanos, que más mexicanas salgamos a votar este 6 de junio, pues puede pasar que otros elijan por nosotros? Ya vimos lo que pasó en la votación del vecino país del norte, que lograron que salieran las clases medias a votar y cómo se logró ese cambio hacia lo que señalaban las encuestas que podría pasar. Entonces, pues, ¿qué se les ocurre? ¿Qué pudiéramos hacer para vencer a este adversario común que es el abstencionismo? A ver, José, voy otra vez a la pregunta, déjame volverme a indisciplinar con esto que decía María Elena y que tú reforzabas de ir juntos y de la apertura al diálogo. Creo que el santo y seña de este gobierno ha sido la cerrazón. La cerrazón en términos de información, hoy tenemos menos información y la tenemos de mucho más baja calidad y como todos sabemos la rendición de cuentas sin información es imposible que se dé. Tanto María Elena como yo estamos acostumbradas hace ya tiempo, incluso yo antes de entrar a la sociedad civil, cuando estaba en la academia, a ir a Parlamento Abierto una y otra vez y a buscar el diálogo también con el Ejecutivo Federal a través de los titulares de las distintas dependencias. Eso está hoy absolutamente cerrado. No solamente te tildan de un grupo opositor por manifestar tus opiniones, sino que con expresiones como la de la reforma eléctrica no se le va a cambiar ni una coma, pues reventaron las sesiones de Parlamento Abierto que se habían planeado y que tenían a especialistas, no a generalistas como yo, tenían a especialistas para hablar de la barbaridad de política pública que querían implementar. Eso yo tengo que reconocer, y María Elena no me dejará mentir, que en el sexenio pasado varias veces pudimos estar con personas de muy alto nivel, por ejemplo, para hacer con todos
con todo su mal diseño y con todo lo que nos equivocamos, por ejemplo, para montar el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Pero para todas las iniciativas, para la de policías, María Elena, Guardia Nacional, etcétera, etcétera, ahí estuve, yo estuve en varios sobre la corrupción, en fin, había cuando menos la voluntad de escucharte, cosa que ya no existe. Segundo, es muy importante lo que decían tú y María Elena de la utilización de la vía jurídica. Ya nos amenazaron a la sociedad mexicana, no a mí, ni a Mexicanos contra la Corrupción, con cambiar la ley de amparo para que no podamos ampararnos para cuestiones que involucran lo que el Ejecutivo decida que es de seguridad nacional o de políticas públicas para las empresas productivas del Estado. Prohibir los amparos, por ejemplo, para cosas como Tren Maya, como refinería, como Santa Lucía, como la reforma eléctrica, etcétera. Nos fustigan por la utilización de la vía jurídica y pues yo no sé si de eso derivar, José, que entonces a lo que nos está alentando el gobierno es a tomar vías extrainstitucionales, ¿no? Como, pues, bueno, las marchas están perfectamente permitidas, pero pues cosas que son más disruptivas y que no entran dentro del debate público. Entonces, creo que es importante que no nos dejemos intimidar y no nos hagan pensar que ampararnos contra el gobierno te vuelve una persona o una organización golpista o que quiere descarrilar cuando no derrocar al gobierno. Y tercero, voy a esto de las urnas. Creo, José, que tenemos, y compañeros de Coparmex, que tenemos que pensar, uno, en el corto plazo, porque tenemos encima el 6 de junio. Estoy de acuerdo con Héctor que es importantísimo ir a las urnas, pero pues las urnas se acaban el 6 de junio, ¿sí? Y nuestra capacidad de emitir el voto y elegir a nuestro Congreso se acaba el 6 de junio y después nos vamos a volver a dormir hasta el año 2024. En ese sentido, pienso que hay que ir más allá de lo que decía Héctor, que el instrumento principal son las urnas, y seguir intentando las vías del diálogo y, por las buenas, tratar de regresar la política a su verdadera naturaleza, que es la conciliación de puntos de vista, a la negociación de puntos de vista que lleven a la resolución de conflictos. Así, cuando menos, entiendo yo la democracia. Entonces, sí incentivar, creo que Coparmex, cuando ustedes preguntan cómo, pues conozco ninguna organización de la sociedad civil, ninguna organización empresarial, ninguna, bueno, quizá los sindicatos que tengan una estructura territorial como la que tienen ustedes. Creo que tienen en sus manos, a través de sus consejos delegacionales, a través de sus estructuras en todos los estados, una plataforma muy potente para, sin hacer política ni inducir el voto, con este manifiesto que tienen ustedes, en donde señalan muy bien y de manera muy resumida, que es muy difícil, de manera también muy entendible para cualquier ciudadano, llevar este mensaje de que es necesario votar. Y a más largo plazo, bueno, a mediano plazo, creo que es muy importante que pongamos el voto obligatorio. Es una obligación en la Constitución, pero es una norma imperfecta porque no tiene ninguna sanción asociada al no votar. En países como Argentina, en donde hay tasas de participación pues del 90%, es no porque los argentinos sean muy cívicos o tengan una mejor cultura política que nosotros, es porque tienen el voto obligatorio. Y si no votan, por ejemplo, claro, ya se ha cuestionado, antes había países que si no votabas no te daban servicios de salud. Eso no lo, digamos, no estaría bien que se hiciera eso. Pero sí hay otras, como por ejemplo que no puedes sacar un pasaporte, como por ejemplo que no puedes abrir una cuenta bancaria, como, en fin, cosas que no afectan
digamos, ni tu salud, ni tu alimentación, ni tu vivienda, digamos, tu bienestar social. Pero creo que deberíamos de impulsar la obligatoriedad del voto por por muchos motivos. La primera, porque será más representativo el Congreso, bueno, y serán más representativos nuestros gobernantes. Se habla mucho del 53% que ganó Andrés Manuel López Obrador de manera legal, legítima y justificada, porque no hay que olvidar por qué llegó al poder y los puntos de su programa. Otra cosa es que hoy sean puro discurso, puro bla, 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 pero ¿por qué llegó al poder? Estaba tocando problemas pues muy sentidos de la sociedad mexicana. Pero finalmente hay más mexicanos que no votaron por López Obrador que mexicanos que votaron por López Obrador. Si haces el voto obligatorio, no solamente tienes mayor representatividad, sino tienes otras cosas. ¿Qué otras cosas tienes? Si todo mundo va a votar, es que los intereses de los diferentes sectores de la sociedad van a estar representados en el Congreso y tienes finalmente una posibilidad ahí de impulsar una agenda plural que de otra manera es imposible que salga al interior del Parlamento, ¿no? Entonces, si el otro dividendo de meter el voto obligatorio es que hace mucho más difícil, José, el clientelismo. Tú puedes comprar, si hay una tasa de participación, aunque sea la promedio, y la promedio no te diga demasiado, pero del 50%, comprar de ese 50%, la mitad más uno, es comprar al 25% de la población. Si es el voto obligatorio, no hay dinero que alcance para comprar el voto, no hay dinero que alcance para hacer clientelismo, no hay dinero que alcance para meter en las elecciones, pues eso que hemos denominado dinero bajo la mesa. Por este último motivo, es muy importante también meter el voto obligatorio. Sí, muy interesante, María Amparo, esta posibilidad de que sea obligatorio y que haya consecuencias para aquellos que no ejerzan ese voto, como es el que se les niegue algunos servicios que comentas. También me parece muy interesante, dices, en el corto plazo hay que salir a votar, ¿no? Estamos a 3 semanas, pero la participación ciudadana la tenemos que concebir de una manera mucho más amplia, ¿no? Quizá la debiéramos medir entre elección y elección, ¿verdad? Que realmente logremos como sociedad esa mayor participación. Una pregunta, Marilena, que tiene que ver con la Fiscalía. ¿Qué tanto afecta esta falta de autonomía e independencia de la Fiscalía General de la República? Sí, bueno, ahora me voy a tomar un minutito más sobre el punto que hablaba María Amparo. Desde luego coincido con ella, para el 2024 deberíamos de cambiar las cosas y efectivamente que fuera obligatorio ir a votar. Sin embargo, para esta votación, y aunque ya queda muy poquito tiempo, desde luego, pero sí creo que deberíamos de usar los mismos puntos sensibles que tocó el presidente para llegar a la presidencia, como es el empleo, como es la salud, como es la corrupción, como es la inseguridad, precisamente para hablar con nuestras personas cercanas, ¿no? Y los empresarios tienen mucha gente cercana con quienes trabajan. No necesitan decirles por quién ir a votar, y me parece que además no se trata de eso, y ustedes siempre han sido muy respetuosos en ese sentido, pero sí se trata de decirles, si tú ya fuiste, por ejemplo, al Seguro Social o al ISSSTE, ¿te dieron las medicinas que necesitabas? En estos tiempos, tu esposa, tus hijos siguen teniendo trabajo, y me parece que abrir un diálogo con mucha gente que está cerca de nosotros y que muchas veces pensamos que ya saben lo mismo que sabemos nosotros, pues no lo saben. Entonces yo creo que sí es obligación de todos dialogar
con toda la gente que está alrededor de nosotros y tratar de invitarlos a que el día 6 de junio vayan a votar, porque si bien hoy no es obligatorio, pero sí creo que sea una responsabilidad, ¿no? Después terminamos quejándonos todos en el café y en las redes sociales y en el WhatsApp, pero mucha de esa gente ni siquiera votó. Entonces sí creo que hay que incentivar que esto suceda y me parece que eso también nos toca a todos. Ahora, regresando al tema de la fiscalía, mira, yo creo que estamos en uno de los momentos más complicados de la fiscalía, porque la quisimos pasar de procuraduría a fiscalía y lo único que se hizo al final del día fue cambiarle de nombre, ¿no? Le cambiaron el papelito de la entrada y ahora se llama muy rimbombante fiscalía, pero la realidad es que no es una fiscalía, no es autónoma. ¿Y por qué no es autónoma? Bueno, pues porque pues lo vemos todos los días que no es autónoma. En primer lugar, sale precisamente a decir lo que el presidente, bueno, sale a hacer más bien, lo que el presidente le dice, ¿no? Hay una completa falta de independencia que da como resultado que se dedique, pues por un lado, a obedecer al presidente, como en el caso de Rosario Robles, que yo ni la culpo ni digo que no es culpable, pero simplemente es la única que está en la cárcel cuando hay mucho más responsables, ¿no? Deciden, por ejemplo, extraditar a Lozoya, pero no realizan una investigación para vincularlo a la estafa maestra, cuando además gran parte de la investigación ya se la había hecho Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, ¿no? Sin un examen de conciencia, a conciencia sobre el mejor perfil para dirigir la fiscalía, el presidente decidió escoger, ¿no? Y los legisladores lo tomaron como una orden, a quien le sirviera y no a quien sirviera a México, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos como resultado? Bueno, pues que utilizan a la fiscalía para cobrar hasta venganzas, por ejemplo, en el tema del fiscal actual de Hertz Manero, una venganza en un viejo tema que traía ahí familiar, ¿no? Y me parece que con estos ejemplos lo que debemos hacer es ocuparnos de que pues los procesos sean diferentes, ¿no? No pueden seguir siendo los procesos como que hago, como que escojo y en realidad tomo a la persona que yo quiero, porque pues de esa manera no tenemos en realidad un fiscal. Y creo que no solamente ese es el problema de la fiscalía, también hay otro tema de fondo. Si ustedes recuerdan, al principio de este sexenio se hizo una ley orgánica para la fiscalía, que como todas las leyes podía haber sido mejorada, ¿no? Sin embargo, la misma legislatura que votó por esa ley, ahora, como al fiscal no le gustó, pues votaron por otra ley sin tomar en cuenta a las víctimas, sin haber dialogado con nadie más, sin retomar propuestas, y aprueban esta nueva ley orgánica que tiene muchos retrocesos en materia de transparencia, de participación ciudadana, de derechos de las víctimas, de profesionalización de los fiscales y en general todo lo que habíamos pues avanzado pues se fue para atrás, ¿no? Con una actitud de oscuridad, de aislamiento, ¿no? De falta de respeto a las otras entidades con las que la Fiscalía General de la República se debe coordinar y que sin embargo no lo hacen, ¿no? Y también respecto pues a la sociedad civil y a las víctimas, ¿no? En resumen, la nueva ley orgánica lo que hace es lavarse las manos respecto a las víctimas. Entonces, no solamente se trata de la independencia del fiscal, sino se trata de tener una fiscalía que realmente funcione y que funcione para los ciudadanos, ¿no? Y entonces, pues al tema de la falta de autonomía, por un lado, de los retrocesos en la ley orgánica, no olvidemos que debemos sumarle la ley de extinción de dominio y los delitos que han aumentado la prisión preventiva oficiosa. Entonces, todo esto se termina reflejando pues en el miedo que hay en muchos sectores de la sociedad y de muchos en participar y en otros en invertir, ¿no? En el balance que se ha realizado sobre la gestión del fiscal y de la fiscalía, pues la verdad no sorprende, pero sí nos indigna.
José, ¿podría agregar algo? Claro. En esto del voto y bueno, y de la Fiscalía tiene razón. María Elena, nada más decirles que además de los 3 problemas que son los centrales que acaba de mencionar María Elena, no se ha invertido nada en lo que llamamos las capacidades institucionales. No se ha invertido en mejorar la capacitación de los ministerios públicos, ni de ampliarlos, ni de llevarlos más cerca al denunciante. Lo que es más, la Fiscalía ha sufrido un retroceso en términos de los recursos públicos que recibe, a pesar de que la justicia, la administración de justicia, impartición y administración de justicia fueron una de las banderas con las que llegó López Obrador. Eso, y no olvidar las fiscalías en los estados, que si así está nuestra Fiscalía, no les quiero decir, probablemente en los estados del norte funcionen un poco mejor, pero todo lo que es del Bajío hacia abajo, al sureste, pues las fiscalías están en una condición lamentabilísima, lo mismo que las auditorías estatales. Y esto me lleva al segundo tema que tiene que ver con las urnas, pero también con el federalismo. No se nos, bueno, apoyo la propuesta que hacía María Elena de a través, yo no sé a cuánta gente le da empleo Coparmex, ¿sí? O las empresas afiliadas a Coparmex, pero debe de ser un montonal de gente, sin caer en el proselitismo que no deben de caer de vota en contra de Andrés Manuel López Obrador, cada quien que vote a conciencia. Me parece que alentar es una práctica legítima, es una práctica legal, es una práctica necesaria. Alentar a través de los empleados de las distintas empresas de Coparmex a el voto, creo que ustedes, insisto, tienen una ventaja comparativa muy grande. No olvidar que estamos hablando de no solamente la federal, sino de 15 gubernaturas, pero esas 15 gubernaturas van a tener impacto en la federal, en primer lugar porque normalmente se suele votar de manera unificada, segundo porque en las elecciones intermedias, cuando no hay elecciones locales, pues todavía es más baja la participación, pero en esta vamos a tener la fortuna, por ejemplo, de que en estos 15 estados de la República en donde se va a elegir gobernador, caen, José, 91 distritos electorales, o sea, 1/3 de los 300 distritos de mayoría que vamos a elegir los mexicanos el día 6 de junio, están dentro de los estados donde va a haber elecciones. Si a mí me preguntaras como estratega político, ya fuera de Morena o de la Alianza, de PRI, PAN, PRD, pues concentrar, si no tenemos para todos los estados, concentrarnos allí, pues ahí estaríamos ya haciendo un gran servicio en términos de la votación. Entonces, no olvidarnos que estamos frente a unas elecciones locales en donde se van a elegir 30 congresos locales y 15 gubernaturas. Sí, muchas gracias a ambas. Y sí, creo que estos mensajes sencillos que comentas, María Elena, te dieron medicinas, tus familiares tienen trabajo, nos ayudan a concientizar a los otros de la realidad con la que estamos viviendo y complementada con la realidad de invitación a votar que nos comentas, María Amparo, hacia todas las empresas socias de Coparmex, donde, como sabes, Coparmex somos una organización altamente política, totalmente apartidista, no apoyamos a ningún partido político, a ningún candidato, pero tampoco estamos en contra de ningún partido político y de ningún candidato, por lo mismo dialogamos con todos, a todos les hacemos llegar este Manifiesto México, los invitamos a firmar compromisos de tal manera que con aquellos que resulten electos podamos dar seguimiento a la firma de esos compromisos. Y bueno, estamos llegando hacia el final del tiempo asignado. Me gustaría probar una técnica un poco diferente para levantar el ánimo en la salida
Les voy a decir a cada una 5 palabras y lo primero que les surja, realmente la respuesta con una palabra. No. Empezamos, si te parece, contigo, María Elena. Digo una palabra y a ver lo primero que se te ocurra. Ok. Eres malo, no juegues. Estado de Derecho. Corrupción. Libertad. Yo Estado de Derecho. Apropiada. Amparo. Colectivo. Estado de Derecho ausente. ¿Y la otra cuál fue? Libertad. Amenazada. Ok, Amparo, ya nos dijo Marilena. Tú, María Amparo, Amparo. Sí. Tu nombre. Derecho que debemos de aprender a ejercer. Una Sí. palabra, compañera. Una palabra. Derecho. Equilibrio. Necesario. Imprescindible. Democracia. Ausente. Yo también, debilitada. Órganos autónomos. Ay. Acosados. En ruta de extinción. Contrapeso. Sociedad civil. Denostados. Finalmente, federalismo. De utilería. Marginado. Bueno, uno extra. Organismos de la sociedad civil. Con miedo. Ya pregúntanos algo que te podamos contestar, algo bonito. Para levantar el ánimo. Para levantar el ánimo. Pie de lucha. Los organismos de la sociedad civil, particularmente Causa en Común y Mexicanos contra la Corrupción. No nos doblarán. Eso. Sí, para terminar, un comentario final que nos quieran compartir, para generar ese ánimo, esa esperanza, ¿verdad? A pesar de que la situación está difícil, vamos a salir adelante, ¿no? Entonces, adelante, Marilena, un comentario de cierre. Sí, yo creo que siempre hay luz al final del camino y lo único que nos puede no encontrar la luz es precisamente quedarnos sin hacer nada o quedarnos solos, ¿no? Entonces sí creo y abonaría una vez más a que no seamos ingenuos, a que pensemos que si hoy le tocó a uno, mañana le va a tocar al otro y que debemos de estar todos unidos, porque al final del día, pues las causas son de todos y me parece que Coparmex, en su parte, por supuesto, empresarial, pero las organizaciones de la sociedad civil con nuestra parte social, pues somos un complemento precisamente para hacer el México que muchos hemos soñado y que pensábamos que íbamos en vías de desarrollo, y creo que lo podemos retomar. Creo que en este momento, a pesar de cómo estamos viendo las cosas, pues también vemos que podemos salir adelante y que ya estamos, bueno, de alguna manera estamos tratando de salir de la pandemia y hemos salido precisamente por el apoyo de la sociedad civil, por el apoyo de los empresarios y las empresas que no se han doblegado y que están tratando de salir adelante, y creo que pues al final es un ejemplo para todo el país que sí lo podemos hacer. Y José, muchas gracias otra vez por la invitación, muchas gracias por el manifiesto. Creo que a todos nos ayuda a concentrarnos en los temas importantes y a seguir adelante. Gracias a todos. Sí, gracias, Marilena. Va mi nota de optimismo. Hay razones para la esperanza porque una de las fortalezas de la democracia, que la democracia no necesariamente trae ni desarrollo, ni crecimiento, ni nada, no le podemos pedir eso a la democracia, pero una de las fortalezas de la democracia es que siempre nos proporciona la posibilidad de volver a empezar. Mientras haya elecciones, hay la posibilidad de corregir el rumbo. Y segundo, la historia la escribimos todos nosotros, todos los días, con las pequeñas acciones, ¿sí?,
no necesariamente con los grandes proyectos, pero le escribimos todos nosotros. Sí, oigan, pues maravillosos comentarios de cierre. Mi comentario de cierre sería invitarlas a adherirse al Manifiesto México, a que nos ayuden a enriquecerlo, a divulgarlo, para que logremos que la discusión sea sobre los temas realmente importantes para el país, en lugar de los ataques y las descalificaciones. Correcto. Oye, ¿cómo nos adherimos? ¿Hay alguna manera de adherirse, así como nos dio María Elena el www para el amparo? Sí, se los pasamos, si Bien. nos pueden poner aquí en el chat, Sí. cómo adherirse al Manifiesto México. Y si ibas a comentar algo, María Elena. No, también te quería preguntar sobre lo mismo, que cómo te adhieres. Ok, sí, buen punto. Ahí se los enviamos. Ok. Gracias, Sí. gracias. Sí, al contrario, muchas gracias, María Elena, muchas gracias, María Amparo, por acompañarnos en este estreno de nuestra plataforma Recinto Digital Coparmex, las conferencias magistrales y en este caso el enriquecimiento de este Manifiesto México. Muchas gracias. Y bueno, vamos a salir adelante. Ya nos dijeron que hemos salido de crisis peores, así es que también de esta saldremos adelante. Muchas gracias. Y gracias a todos los que nos escuchan y que han participado a través de las preguntas que nos hicieron llegar. Muchas gracias.